Bienvenidos a la sesión titulada El reto profesional con datos salud para todos, ofrecida por el Big Data International Campus perteneciente a ENIT Business School, la mayor escuela de negocios especializada en tecnología. Actualmente, los datos para la salud son la principal fuente de inversión y la mayor área de demanda de profesionales cualificados, ya que la medicina del futuro necesita profesionales capaces de generar valor a partir de los datos para mejorar la salud de todos. Y para entender un poco mejor todo esto, contamos con la presencia de Miguel Camacho, que es un tecnólogo experimentado con preferencia por proyectos de Big Data y Machine Learning. Además, es CTO en SmartBet y fundador y CEO en Atalaya Technologies. También es el director académico del Big Data International Campus y tutor del máster de Machine Learning y también el máster en Big Data Sanitario. También contamos con la presencia de Andrea Barbiero, que es licenciada en Administración de Servicios de la Salud y desde 2005 se dedica a los servicios de consultoría orientado a los diferentes agentes del ecosistema de la salud en la transición de sus desafíos relacionados con la transformación e innovación digital. Es consultora de innovación social y salud digital y fundadora de ecosalud.com. También os comento que es tutora del máster en Big Data Sanitario. Y sin más dilación, empezamos y os quiero hacer una pregunta a ambos para que la contestéis de manera breve. ¿Qué proyecto recordáis en vuestra experiencia profesional que os hizo interesaros por el mundo del Big Data y la inteligencia artificial? Bueno, si te parece, empiezo yo, Estefanía. Bueno, yo, tal como comentaba Estefanía, vengo especializada en el mundo de la salud hace 20 años prácticamente y hace 15 que estoy incorporada dentro de lo que es la tecnología, ¿no? La tecnología expectada desde en el mundo de la salud es un entorno en el cual la tecnología está presente en todo momento, ¿no? Desde el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento, ¿no? También de las diferentes patologías. Pero yo recuerdo cuando empecé a trabajar en los hospitales y demás, que empezábamos a digitalizar, que no es lo mismo que transformar digitalmente, ¿no? Las historias clínicas, que era lo que aquello veíamos cómo podíamos pasarlas de un formato papel a un formato digital. Y en ese momento podíamos entender el potencial que tenían los datos que íbamos generando, que se podían empezar a generar, que podían dar lugar a lo que hoy conocemos, ¿no? Como el Big Data y la inteligencia artificial. Recuerdo uno de los proyectos en los cuales participé en el 2005, que fue la digitalización del primer hospital sin papeles en Cataluña, en el Hospital Municipal de Badalona, que recuerdo que fue como el principal proyecto como innovador no solamente en Cataluña, sino en casi todo el país, utilizando la tecnología como fuente para generar datos que permitieran tomar decisiones relacionadas a salud, ¿no? Este es uno de los tantos proyectos en los cuales después fui parte, ¿no? Pero ese es el que le tengo mayor cariño porque es el primero, sin ir más lejos. Miguel. Qué interesante, Andrea. Gracias, Estefanía, por la presentación. Bueno, pues yo os cuento mi primera experiencia con datos y salud, que coincide con... No es exactamente el que me hizo interesarme por el Big Data, pero muy cerca. Vamos a ver, corría el año 2011 y yo estaba haciendo un major de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Illinois. Vivía en aquel entonces en Chicago. Y hacíamos proyectos muy interesantes. Recuerdo que me gustaba mucho uno sobre Alzheimer, que tomaba las imágenes de un TAC y hacía un modelo tridimensional del cerebro y miraba aquellas regiones del cerebro que consumían glucosa a un ritmo abnormal, porque considerábamos que bueno, pues un funcionamiento abnormal era el primer paso para desarrollar la enfermedad y, por tanto, podíamos utilizarlo para hacer un diagnóstico precoz. Bueno, aquello a mí me voló la mente, no solo porque tengo antecedentes familiares y me interesa mucho el mundo del Alzheimer, sino también porque ver por primera vez los datos tan visuales, ese cerebro en 3D, cómo se iluminaban las diferentes regiones
y que eso sirviera para mejorar la vida de gente, de personas reales que estaban allí en los hospitales con los que colaborábamos, bueno, pues me pareció fantástico. Y voy a mencionar también, muy poco después, el primer proyecto en el que pude participar como investigador, que fue sobre detección de cáncer de mama basado en microcalcificaciones. Nosotros teníamos mamografías digitalizadas y estudiando microclústeres de calcio que hay en las mamografías, podíamos predecir a 10 años vista si una paciente, no si lo va a desarrollar o no, si tiene un alto riesgo de desarrollarlo o no. Y aquello también me abrió mucho la cabeza a la potencia que tenían estas tecnologías del Big Data. Recordar que estoy hablando de hace 10 años y en aquel entonces no sonaba todo esto tanto como ahora. Ese fue mi primer proyecto y desde entonces caí pues rendido, enamorado del Big Data y de sus aplicaciones. En concreto, las que impactan en la vida de la gente real, no tanto de la mejora de las financieras. Yo, perdonad, me enrollo mucho, pero justo antes de estos proyectos yo venía del mundo financiero, de hacer bots que invertían automáticamente en bolsa. Y un poco desencantado con la finalidad de esto, cuando me metí en la parte de bioingeniería, pues me volví a enamorar, a decir, vale, esto sí que es una disciplina bonita donde yo puedo dedicar una vida al estudio sabiendo que pongo un granito de arena, si bien minúsculo, mi granito a mejorar la vida de estas personas que pueden ser diagnosticadas con parte de lo que hago. Nada, esa fue mi introducción. Es súper interesante esto, Miguel, lo que dices, ¿no? Porque, bueno, hoy casualmente es el Día del Cáncer de Mama, o sea que interpela mucho lo que estás contando, ¿no? Así es. Y lo importante que es la capacidad de tener información en tiempo real para poder tomar decisiones, ¿no? Y al final, eso también lo que dices, ¿no? Que creo que, perdón, Estefanía, si nos largamos el guión, ¿eh? No, te iba a decir que se te oía un poquito bajo. ¿Eh? Que se te oía un poco bajo. ¿Sí? ¿Me escuchan un poco bajo a mí? Ahora bien, ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, sí. Suelo hablar bajo, así que gritaré. No, lo que te decía es que también es interesante esto que dices, ¿no? De que la perspectiva del uso de las tecnologías, del Big Data o de la inteligencia artificial, también tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de mejorar la salud de las personas y ayudar a las personas, ¿no? Los datos expectados como un bien común para el bien, ¿no? Porque últimamente vamos escuchando tanta distopía y tanto, ¿no? Tanto entorno complejo en relación a la inteligencia artificial y a los datos, que es importante también entender que tenemos que crear espacios, narrativas y personas que quieran dedicarse a esto para hacer un bien, ¿no? Para ayudar a mejorar la salud de las personas, y sin duda lo hemos visto en los últimos 19 meses, ¿no? Que ya llevamos 19 meses de pandemia, ¿no? Como los datos han permitido que logremos resolver problemáticas que de otra manera no hubiese sido posible. Y no solamente eso, sino también la posibilidad de trabajar de manera colaborativa, ¿no? La información, compartir la información en tiempo real, creo que es realmente interesante, ¿no? Bueno, no sé, creo que me parece súper interesante y me interpela que justo hablaras hoy del cáncer de mama como uno de tus proyectos estrella, ¿no? Sí, sí, además has hablado, que... Andrea, lo siento por interrumpirte, Miguel, que has contestado una cuestión que en el campo de la salud, ¿cuál crees que ha sido el gran avance relacionado con el Big Data? Y un ejemplo de ello, has comentado sobre los 19 meses que llevamos de pandemia. Sí, no, y después creo que uno de los proyectos, por ejemplo, más importantes que hemos visto en relación, bueno, el genoma humano, el proyecto de genoma humano ha hecho un cambio particular, ¿no? En relación al avance de las tecnologías, al avance de los datos en salud, ¿no? Somos 6.000 millones de letras cada uno de nosotros, y esas 6.000 millones de letras son datos que nos definen a nosotros mismos. ¿Qué más que eso? Somos datos. O sea, todo nuestro ser es dato, y hoy en día esta información está compartida
si podemos compartir esa información, expectarla para el bien, como decía antes, wow, esto es lo que estamos, en la era en la que estamos, realmente es muy interesante todo lo que podemos generar, ¿no? Y hay proyectos relacionados, por ejemplo, con genómica y demás, muy interesantes que nos permiten identificar patrones de comportamiento sobre nosotros mismos, que eso es lo que hace la medicina de precisión, ¿no? Que es esa medicina personalizada, poblacional, que permite poder cambiar esa perspectiva, ¿no? Que teníamos antes de un tratamiento para todos, que le dicen el one fit for all, ¿no? De un tratamiento para todos a tener un tratamiento para cada uno de nosotros. Eso es un cambio realmente potencial, y eso solo es posible por las tecnologías, por los datos que podemos compartir, y por supuesto por la inteligencia artificial que hace posible que esos datos creen patrones de comportamiento y de decisión, ¿no? Y por conocer un poquito el origen, Miguel, porque claro, estamos hablando de datos de medicina y de salud, pero ¿nos podrías explicar un poco más sobre la base del Big Data, sus orígenes, etcétera, para empezar desde el principio? Muy bien, pues yo os cuento, y que no se me olvide, quiero comentar también sobre lo que dice Andrea, me parece interesantísimo. Lo que dice es muy importante, esto de la medicina para el individuo, la que no es genérica. Ahora te duele la cabeza y te tomas una aspirina, ala, 1 miligramo de ácido acetilsalicídico. Pero esto en el futuro no debe ser así. Todos somos individuos diferentes, con necesidades diferentes, con cuerpos diferentes, reacciones diferentes. Y la medicina, ya no solo para cuando te duele la cabeza, sino para todo, tiene que estar totalmente adaptada al individuo. Pero bueno, esto lo dejo para comentarlo más luego, y os hablo un poco del Big Data. Bueno, hay muchos orígenes del Big Data. A mí me gusta contar cuando en el 96 la NASA se encuentra con el problema de que no es capaz de computar una imagen del cielo nocturno con un solo ordenador, y tiene que partirla, y descubren que al partirla pues pierden información y tienen que empezar a abandonar el paradigma de los superordenadores que se escuchaba mucho en los 90, no sé si os acordáis, con Deep Blue y todos estos, a las redes distribuidas de ordenadores, y así nace gran parte de lo que es el Big Data de hoy. Hay, como digo, muchos orígenes, muchas definiciones. Lo que está claro es que el Big Data es el análisis masivo de datos para tomar decisiones sobre ellos, lo cual convierte eso con lo que tratamos no en datos, sino en conocimiento. En otro foro, cuando tengamos más tiempo, os hablo del viaje del dato pasando por la información hacia el conocimiento, pero esa es la clave, que a partir de datos, normalmente grandes tablas de números poco interpretables, podemos alcanzar conclusiones que impactan en la gente. La definición más técnica es un conjunto de técnicas y herramientas para tomar decisiones basadas en grandes cantidades de datos, por ende. Y bueno, os voy a hablar aquí de las famosas Vs del Big Data, más que como una definición, como una regla mnemotécnica para saber cómo impacta esto. Se habla clásicamente del volumen, variedad y velocidad. Son las Vs del Big Data. Y nos dicen que para hacer Big Data lo que tienes que tener es un enorme volumen de datos. Por ejemplo, si ponemos cualquier investigación que se hace en medicina, lo primero que necesitamos es tener un montón de casos para estudiar. En variedad, de nada nos sirve que estudiemos solamente un tipo de casos si no tenemos una variedad en la casuística. Lo que, por ejemplo, en salud viene siendo pues cuando hacemos un ensayo clínico con personas sanas y personas que tienen una patología. Y la velocidad, de nada nos sirve tener datos de cientos de millones de letras, como dice Andrea, de genoma de muchas personas, si no podemos computarlos en un tiempo razonable y sacar conclusiones casi en tiempo real. Luego hay muchas subes que se añaden a estas, pero ya entra dentro de lo anecdótico.
Lo que está claro es que el Big Data nos permite coger muchísimos datos y sacar conclusiones rápidas de ellos. Y eso en medicina es invaluable. Tenía que quitar el micrófono. Andrea, te quiero hacer una cuestión. ¿Cuáles crees que son los principales retos? Bueno, porque has hablado de ejemplos, pero ¿cuáles crees que son los principales retos en el entorno de la medicina para lograr todo el potencial que el Big Data puede tener? Yo creo que en este caso los retos principales son profesionales capacitados para poder manejar todo ese volumen, velocidad, ¿no? y variedad de datos que decía Miguel Ángel. Hoy en día sabemos que los data science o sea, la ciencia de datos hay muy pocos profesionales o se están formando, ¿no? Pero hace falta muchos más profesionales que puedan conocer esta ciencia y poder entender la aplicabilidad en el entorno de la salud, ¿no? O sea, creo que ahí también es importante poder entender el contexto en el que estamos, ¿no? Y para eso sí que es importante conocer un poco, no solamente la ciencia de datos, sino también entender al interlocutor, cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es su problemática y poder resolverla, ¿no? Porque si no, siempre nos encontramos con que hablan dos idiomas diferentes. O sea, nosotros los tecnólogos, cuando entrábamos al mundo de la salud, bueno, yo soy un perfil un poco raro, ¿no? Porque no soy tecnóloga de base, pero soy como una traductora entre los tecnólogos y los médicos, ¿no? Porque puedo entender los dos lenguajes, ¿no? Pero es importante que existan estos perfiles que realmente permitan y entiendan las necesidades y las herramientas de cada uno de los sectores. Además, necesitamos demostrar la eficacia y la evidencia científica de estas tecnologías y demás. Y sobre todo inversión, ¿no? La inversión para esto, que este es el gran issue, ¿no? Como tener la inversión suficiente como para poder avanzar en estas tecnologías, demostrar su evidencia, disponibilizar los datos. El problema de los datos también en el entorno de la salud es que se encuentran, en el entorno de la salud y en todos los entornos, pero en el entorno de la salud también lo vemos, es el problema de los hilos de información, ¿no? Hay muchos hilos de datos, las historias clínicas en diferentes sectores, en diferentes hospitales, por ejemplo, que no interoperan entre ellas, y la variabilidad de los tipos de datos también es importante, ¿no? O sea, es un reto que tenemos. La interoperabilidad es el gran reto en el entorno, en nuestro entorno de la salud, que poco a poco nos vamos poniendo digamos, nos vamos profesionalizando, pero la realidad, por ejemplo, en Perú, hablando de que hay alguna persona de Latinoamérica o de aquí, es absolutamente diferente. Entonces, esa base es la que nos hace que la inteligencia artificial y la Big Data sea realmente un potencial próximo o ciencia ficción en otros contextos, ¿no? Como hablaba al principio, por eso arranqué con lo de la digitalización, ¿no? La digitalización no es lo mismo que la transformación digital, y para esto necesitamos datos, ¿no? Y datos que sean interoperables y que estén estructurados, porque hay mucho dato por ahí, o mucho dato, información, conocimiento, que no está estructurado, y ese dato termina siendo, ¿no? Raw data o basurita, como le dicen en el entorno más técnico, ¿no? No sé, Miguel, si esto... Me encanta todo lo que dices porque hablas con mucha razón. Y estoy muy de acuerdo. Yo diría que el límite ahora es casi la imaginación. Podemos imaginar un montón de soluciones y normalmente lo que nos frena es encontrar equipos que puedan hacerlo. Es que faltan muchísimos profesionales en este sector. Los datos, que decías que es un problema, efectivamente, ha sido un problema histórico, los silos de datos que no se comparten. Un hospital recopila datos, pero le ha costado dinero hacerlo y a lo mejor no los abre fácilmente.
a mí me congratula mucho ver cómo un montón de entidades están abriendo sus datos ahora. El otro día sacaba datos del MIT, que tiene bases de datos abiertas buenísimas. Tenemos el IACU, el NIMIC 3, el NIMIC 4, muchas bases de datos que hay en Internet de las cuales podemos sacar datasets íntegros para no solo investigar, sino practicar, que también para entrenar a todo este ejército de tecnólogos de la salud que necesitamos también todos esos datos. Y bueno, una de las curiosidades que me parece a mí relacionadas con esto es que hemos construido herramientas impresionantes y no tenemos gente que las maneje. Es como si hubiéramos fabricado un montón de martillos, pero no hubiéramos formado a ningún carpintero. Cuando veo las librerías que salen de Python, que prácticamente te hacen un trabajo casi íntegro de análisis de datos de todo tipo, incluyendo relacionados con la salud. Y lo que yo me pregunto es, ¿quién tiene la gente suficiente como para utilizar estas librerías, estas herramientas? Y bueno, pues gracias a Dios hay un montón de formas hoy en día de formarse en estas materias y aprender a utilizar estas herramientas. Hablas, Miguel, de que hay escasez de profesionales cualificados y en concreto, para responder una pregunta de una persona que ha escrito, pues ya enlazando con lo que estabas comentando, en concreto un tecnólogo médico de laboratorio, vamos a responder primero su segunda pregunta, si os parece, para ser, ¿qué necesita para ser un analista de datos? ¿Qué es necesario? ¿Saber sobre ingeniería de datos? Sí, efectivamente. Para ser un analista de datos hay que saber mucho sobre datos, pero saber sobre datos es difuso. Hay muchas formas de acercarse al dato. Uno se puede acercar al dato desde muchas direcciones. A lo mejor no es lo mismo un analista de datos que un científico de datos o que un... Bueno, hay muchos perfiles sobre datos. Depende de lo que quiera lograr. A mí el perfil con el que más me siento identificado es con el de científico de datos, que no solamente toma los datos y los transforma dándole valor, sino que es capaz de sacar conclusiones sobre los datos. A mí esta me parece la clave, lograr tener datos en la forma que sean, crudos incluido, y en el final del análisis lograr sacar una conclusión. Por ejemplo, como os decía antes en el proyecto del análisis de mamografías, pues que te entre esa información y tú puedas etiquetar esa mamografía con un riesgo, esa conclusión, ese feedback de vuelta. ¿Qué hace falta para ser un científico de datos? Manejar un set de herramientas. Igual que para ser carpintero también tienes que saber manejar pues, el martillo, la sierra, etc. Y ese set de herramientas normalmente incluye estadística, programación y visualización de datos. Yo diría que es el ABC de la ciencia de datos. Y cambiando así un poco de tercio, aunque ya lo has explicado un poquito, ¿qué se está haciendo ahora en el mundo de la ciencia de los datos de la salud? Miguel. Eso casi se contesta mejor diciendo que no se está haciendo, porque ahora mismo hay tal variabilidad de investigaciones, es imposible estar al día. Yo os puedo decir las que más me gustan, las que se están haciendo, pero soy consciente del enorme potencial que tiene esto, desde el análisis desde el diagnóstico precoz, que es la parte a la que quizá yo estoy más cercano, que se hace analizando los datos en un modo supervisado, es decir, intentando llegar a una conclusión basado en muchos datos que ya teníamos de antes. Por ejemplo, tienes un montón de casos de personas que tienen una patología y personas sanas, recoges biomarcadores y logras sacar una conclusión para decir si una persona de la cual no conoces el estado de salud tiene un alto riesgo o un bajo riesgo. Y por apelar a la curiosidad de los que nos oyen, quiero hablar de AlphaFold, que si me decís, ¿qué se está haciendo hoy en el mundo de los datos? A mí lo que más me impresiona probablemente sea esta aplicación que se dedica a modelizar en 3D las proteínas
a partir de su función definitoria, de su ecuación, de sus cadenas de aminoácidos. Me parece impresionante lo que se hace porque ha revolucionado el mundo de la medicina. Esto era algo que antes no se podía hacer por otros medios. Nos ha lanzado al futuro en el campo médico 10 o 15 años, si no más quizá. Y tenemos que reconocer la importancia de esto que nos dice la forma en 3D de las proteínas y, por tanto, dónde encajan esas proteínas dentro de las células de nuestro cuerpo que van a dar tratamientos pues, impresionantes. A mí me gustaba uno que ya estudié hace 10 años. Os lo voy a contar. Yo es que soy muy pesadito, os cuento muchas batallitas. Lo que hacían era, para los pacientes de cáncer, que era lo que yo más he investigado, sabéis que la quimioterapia es útil, pero también es un viaje para el cuerpo. Hay que mantener siempre un equilibrio muy exacto para dar la suficiente como para atacar al tumor, pero no tanta como para que afecte demasiado negativamente al paciente. Así que investigadores metían quimio en una microcápsula de oro, una nanocápsula diría mejor, y le enchufaban una proteína que encajaba perfectamente con el tumor. Así, una vez que lo teníamos dentro del cuerpo, esas proteínas encajaban en el tumor y con un impulso eléctrico fundían ese recubrimiento de oro liberando la quimioterapia en aquellas células que tuvieran que ser afectadas, dejando a las células sanas totalmente no afectadas. ¿Y cuál era el gran problema de eso? Pues que el cáncer, como todos sabéis, no es una enfermedad, es un conjunto muy variable de enfermedades que se recogen bajo el mismo nombre, pero cada una, por hablar mal y pronto, son de su padre y de su madre. Y por tanto, encontrar aquellas proteínas que encajaban en las células que tú querías atacar era complicadísimo. Bueno, pues eso que ya se hablaba hace muchísimo tiempo, pero que era impracticable generalizarlo, por fin se puede hacer. Ahora, justo ahora. Estoy hablando de 2 años a esta parte que salió AlphaFold. AlphaFold 2 ha salido ahora en 2021. O sea, estamos viviendo una auténtica revolución. Estamos en la mitad de una revolución sanitaria. Y esto que os digo de AlphaFold, que es impresionante y que nuestra imaginación ni se lo planteaba hace 10 años, está pasando en muchos ámbitos de la salud, no solamente en la estructura de proteínas. Está pasando, como decía Andrea, en ADN. Está pasando en cardiología, donde también hay muchísimas aplicaciones que son capaces de detectarnos una posible patología mucho antes de que ocurra, meses antes. Como podéis imaginar, el diagnóstico temprano es una de las herramientas más potentes contra cualquier enfermedad. Y bueno, pues aquí podría seguir contándonos cosas que se están haciendo y no hace falta irse tan a lo grande, también cosas que se están haciendo a lo pequeño, que podemos hacer nosotros en nuestra casa con un ordenador. Por contrastar con esto de AlphaFold, de proteínas y ADN, os digo también que soy muy amigo de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial de yoga, que mejoran también la salud de las personas a través de un enfoque totalmente diferente, pero bueno, pues muy útil también y muy necesario, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Estamos en medio de una revolución, en el ojo del huracán. Ojalá yo supiera qué se está haciendo, pero es imposible estar al día con tantísimas líneas de investigación como estamos viviendo hoy. Esto es muy bueno para la gente que entra en este mundillo, porque prácticamente te guste lo que te guste y por donde te quieras enfocar, vas a encontrar un nicho en salud basada en datos. A mí me hace pensar esto, Miguel, como que al final el techo está en las buenas preguntas que te hagas. Muy de acuerdo. ¿No? O sea, no tiene que ver con las respuestas que vendrían a ser los proyectos o las aplicabilidades que existen hoy en día, ¿no? Sino las posibilidades de hacerte las preguntas que quieras hacerte y que utilices esas herramientas, como decías tú, esos martillos, para poder crear, ¿no? Claro, alguien con un martillo y un martillo y un clavo te puede hacer algo que tú no lo hubieses pensado, ¿no? Entonces, al final,
tiene que ver un poco con eso y con lo que hablabas también un poco de esto de cuáles son los proyectos o las aplicabilidades que hay del Big Data o de la inteligencia artificial en el mundo de la salud, es el diagnóstico temprano, sin duda. Para mí uno de los proyectos que más me interesan y me interpelan es el identificar a través de la inteligencia artificial, a través de las imágenes radiológicas, la probabilidad de una retinopatía diabética, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el ojo humano no tiene la capacidad de poder identificar lo que puede ver la máquina, ¿no? Por tanto, eso hace que las imágenes radiológicas sean posiblemente mucho mejor analizadas por una máquina que por un radiólogo. Y esto no significa que porque siempre está la distopía de que nos vamos a dejar de quedar sin radiólogos. No, no es verdad. Ahí creo que hay un técnico radiólogo, ¿no? Se dedicarán observarán y analizarán lo que realmente hace falta, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial no va a suprimir al humano, sino que va a ser el trabajo rutinario o específico que la persona realmente no le aporte valor, ¿no? a aquello, ¿no? Entonces uno son los proyectos que me parecen bastante interesantes, como por ejemplo la retinopatía diabética o los casos que hablabas tú de cáncer de mama o de próstata. Hay muchísimos proyectos hoy en día y aplicabilidades en lo que es el diagnóstico a través de las imágenes radiológicas, ¿no? Y después, otros ejemplos también que no son como decías, no son tan relacionados con el diagnóstico, el tratamiento, sino con el día a día, es esta inteligencia artificial en las casas, en la domótica de las casas para ayudar a las personas mayores, ¿no? Saliéndonos un poco solo de la salud expectada, ¿no? Como desde la parte patológica, ¿no? Sino la salud, como decías tú, que es el estado psíquico, físico y social, ¿no? La parte social, la parte mental, ¿no? Que hablabas del yoga, también tienen muchas aplicabilidades, ¿no? Entonces es interesante también identificar la inteligencia artificial en otros estamentos más sociales que también resuelven problemáticas sociales y de salud, como puede ser la domótica en las casas y sobre todo lo que hemos visto en los últimos meses también fue cómo la inteligencia artificial en el entorno de COVID permitió con determinadas herramientas, con el análisis de datos en tiempo real, frenar la expansión del virus, las aplicaciones de contact tracing que permitieron, ¿no? que pudiésemos identificar los movimientos de las personas. Creo que también en los últimos 19 meses hemos visto el potencial, sin duda, de todo lo que estas nuevas tecnologías nos plantean, ¿no? Y creo que el techo está en la pregunta que te hagas, ¿no? Mientras tengas preguntas que hacerte, creo que esta tecnología y muchas más que vendrán relacionadas serán un gran potencial para responderlas. Sí, aquí voy a meter baza. Es que dices cosas muy interesantes, Andrea. Bueno, cuando hablas de estos procesos que no sustituyen al profesional, yo siguiendo mi analogía favorita, igual que un martillo no sustituye a un carpintero, sino que lo hace más capaz. Cuando yo hacía estos estudios, nuestra máquina era capaz de acertar con una tasa de acierto mayor que una persona, que un doctor que mirase esa mamografía. Pero nuestro proceso en ningún momento sustituía al médico, lo complementaba. Entonces, eso es muy cierto. Es verdad que quizá por la ciencia ficción y la literatura no especializada, a veces creemos que las máquinas van a ser muy creativas, que nos van a quitar el trabajo, ¿qué tal? Y no, me gusta mucho aquí cuando se habla de esto citar a Pedro Domingos, que es una de los mayores expertos de esto en el mundo, que dice que el problema no es que las máquinas se vuelvan tan inteligentes que se hagan con el control del mundo. El problema está en que las máquinas son muy estúpidas y ya se han hecho con el control. Y bueno, pues eso tenemos que tener en cuenta. No van a venir las máquinas a sustituir a nadie. Bueno,
ya lo están haciendo, pero no en ese sentido. Son una herramienta más. Quería hacer otro comentario, aparte, dices esto de la domótica y tal, que también es salud. Totalmente. A mí me gustan también las aplicaciones de higiene del sueño, que también es salud, las que te miden los biorritmos y son capaces de decirte si duermes bien, duermes mal, necesitas más horas, lo haces pues, de una forma poco higiénica y te recomiendan para tu perfil cómo mejorarlo. Desde los relojes inteligentes estos que te dan, bueno, pues algunas pistas, hasta centros especializados en sueño que hacen un análisis más potente basado en datos. Y por último, iba a hacer otro comentario sobre lo que dices, de que es importante hacerse las preguntas adecuadas. Totalmente de acuerdo. Creo que hay un pequeño problema muchas veces cuando queremos iniciar un proyecto, que tenemos una imagen muy emprendedora de la realidad, en la que queremos sacar un producto e incluso, ¿por qué no?, dar un pelotazo y forrarnos. Y ese no es el enfoque correcto muchas veces para hacer esto. A lo mejor para montar una startup y forrarte sí, pero bueno, una cosa no está reñida con la otra. Puedes hacer las dos cosas, es montar una startup y hacer un enfoque correcto de salud. Y ese enfoque parte de una pregunta, no de un producto que quieres sacar. Además, esa pregunta es abierta e inmutable. Tú te haces una pregunta y no la contestas y te quedas tan pancho, sino que en el viaje de intentar contestarla, esa pregunta cambia y te muestra nuevas facetas y te enseña a modificar tu proceso y así se va pivotando a partir de una pregunta y se llegan a conclusiones que ni siquiera muchas veces estabas buscando y que son igual de útiles. Y esas preguntas también creo que tienen que ver con quién la interpeles, no solamente te hagas la pregunta a ti, sino la hagas a otro, ¿no? Y va mutando, ¿no? Y sobre todo también me interesa lo que decías, ¿no? De que emprender en este sector, independientemente de la tecnología que utilices, tiene que tener un porqué y un para quién, ¿no? Y eso tiene que ser muy importante porque si no vamos creando nuevas tecnologías que van creando nuevos accidentes y hay que tener cuidado con los accidentes que vamos creando, ¿no? Porque eso ahí entramos en los riesgos que esas tecnologías generamos, ¿no? Siempre creo que hay un dicho que lo decimos todos, enamórate del problema, no de la solución, porque la solución cambia el problema, también puede mutar, pero seguramente esté mucho más arraigado, ¿no? Entonces, ahí también es interesante hablar un poco también y entender un poco de la responsabilidad que tenemos en el uso de las tecnologías, en la generación de estas tecnologías, en estas preguntas que vamos a hacer y esas respuestas, esos algoritmos que vamos a generar y esas respuestas que van a dar, para no entrar en ese mundo distópico y de ciencia ficción y de Black Mirrors que nos tienen acostumbrados en algunas series, ¿no? Y decir, bueno, hay unos dilemas éticos relacionados con las tecnologías, con la inteligencia artificial, que también es interesante pararse y sentarse a pensar en el momento que estás definiendo esa pregunta, ¿no? Has hablado, Andrea, de los dilemas, de los accidentes, de la inteligencia artificial. Cuéntanos, por ejemplo, algún caso en concreto y cómo se podría mitigar. ¿Cómo se podría mitigarlo? Andrea, no se te escucha. No sé por qué. Porque ahora, a ver. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Me decías cómo mitigar estos riesgos. Simplemente hay que identificar, tenemos que hacernos las buenas preguntas y someter esas preguntas todo el tiempo a revisión también. Ahora creo que hay una fuerte evolución a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? De evaluar los diferentes algoritmos que están sumándose en nuestras vidas, ¿no? Y sentarnos y pararnos a decir, bueno, a ver, ¿qué problemas generan y qué soluciones generan, ¿no? También hay que generar una evaluación de estas tecnologías y hay que, no solamente en el diseño tienen que ser éticamente, digamos, responsables, sino también aquellas que ya están rodando tienen que generar cierta auditoría. No sé, Miguel, ahí tú cómo lo ves, pero creo que
en este tema es un tema que recién estamos empezando a hablar, ¿no? Que queda mucho por delante por trabajar, no solamente digamos, en la evaluación, sino en el diseño por defecto de que hagamos tecnologías éticas, digamos. Sí, uno de los grandes problemas aquí es que es una tecnología muy poderosa, con unas capacidades increíbles. Como decía antes, el límite es nuestra imaginación. Pero ¿qué pasa con la gente imaginativa y poco ética? Pues que también lo puede usar. La legislación siempre va por detrás de estas tecnologías. Estas tecnologías avanzan muy rápido para cuando la Unión Europea o un país quiere legislar sobre ello, ya se han quedado atrás y han salido otros problemas a resolver. Entonces, hace falta ser muy ágil y muy bueno en la... no en la detección de usos no éticos, sino en la detección de patrones de usos no éticos que nos lleven a detectar esos usos pues, antes de que llegue la sangre al río, por así decir. Aquí, como soy amigo de las citas, me gusta una, creo que es de Einstein, de que la energía nuclear era a la bomba nuclear lo que la electricidad a la silla eléctrica. Pues aquí digo lo mismo. Esta es una tecnología con una capacidad increíble. ¿Qué hacemos de ella? Depende un poco de todos y del marco legislativo que nos ayude a hacer esto. Me gusta mucho, por ejemplo, una charla que dio el otro día pues un profesor de este máster también, hablando de los dilemas éticos, Guillermo, de los dilemas éticos que teníamos en inteligencia artificial, porque es algo que a los tecnólogos puros a veces nos sobrevuela y no fijamos la atención debida. Pero es cierto que tratando con salud hay que tenerlo muy, muy presente. Tratar con salud no es hacer una aplicación a lo mejor para un análisis deportivo o para saber qué nos va a dar más dinero publicar en Netflix. Es un tema muy serio que afecta a muchas personas y los usos pues, incorrectos pueden ser bastante dañinos. Por suerte, como digo, ya hay muchas iniciativas que están poniendo buenos diques a estos desarrollos. Os Sí, he no, yo creo que... dejado... Ay, lo perdón. siento. Os iba, No, no, porque tranquilo. ha hecho mención Miguel sobre Guillermo Cernuda, y os he dejado un caso práctico que hizo para el canal de YouTube del Big Data International Campus, os lo he dejado en el chat para que podáis ver, que habla sobre el uso de los datos y la inteligencia artificial para la salud. Continúa, lo siento. No, lo que decían, creo que en este tema de la ética, del abordaje, ¿no?, de estos accidentes, como comentabas, ¿no?, que es la electricidad, la silla eléctrica y demás, creo que tenemos mucho trabajo por delante y es interesante también analizarlo. Y creo que quienes se formen hoy en día en este campo tienen que ver esa visión también desde los científicos de datos y demás, analizar, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué accidente va a generar esto que estoy haciendo? Seguramente todas las respuestas no las tengamos, pero bueno, al menos planteárselo ya es un qué y un cambio bastante interesante, ¿no?, para esto. Pero evidentemente creo que estamos en un momento propicio para trabajar en este ámbito, ¿no? Andrea, has dicho la palabra clave, formación. Y ya para cerrar los últimos 15 minutos, bueno, y también quiero hacer una pregunta a ambos en relación con formación, porque también es cierto que es muy necesario y se necesitan a muchísimos profesionales. ¿Por qué son tan necesarios los perfiles de ciencia de datos en el sector de la salud? ¿Y qué necesitan una persona previamente, que por ejemplo estudios previos necesitan para poder adentrarse en este mundo? Bueno, creo que un poco lo habíamos comentado antes, ¿no? O sea, sí que para mí creo que es importante, obviamente, como decía Miguel, que personas se formen a tener esta caja de herramientas necesarias para poder entender el análisis, el diseño,
la ciencia del dato, ¿no? Plantearse preguntas y buscar las respuestas, y ahí agregamos y validar esas respuestas, a ver qué problemas generan. Y además creo que también es interesante e importante que conozcan el ámbito sanitario, ¿no? Que conozcan el contexto, que conozcan las necesidades, que conozcan las casuísticas. El entorno de salud sanitario, que no es lo mismo, ¿no? Es un entorno muy complejo, con muchos actores que interactúan entre ellos de maneras diferentes, están los financiadores, los prestadores, diferentes niveles asistenciales. El que no venga del mundo de salud y viene simplemente del mundo de las ciencias, la ciencia de datos o de la tecnología, es un entorno bastante complejo que necesita entender, ¿no? Porque toda esa variabilidad de actores también hace que las preguntas y decisiones que puedas tomar sean más complejas. Entonces ahí creo que es importante equilibrar esas dos partes, ¿no? La parte más técnica, técnica desde el punto de vista tecnológico, pero también técnica desde el punto de vista del sector, ¿no? No sé si Miguel, si lo ves así o... Sí, tengo una visión muy, muy parecida. Yo creo que lo que alguien necesita para meterse en esto, fíjate, me voy a ir más a las habilidades blandas que se dicen hoy. Es, en primer lugar, bueno, voy a contar primero otra anécdota. Me hace mucha gracia cuando veo en las películas de estas científicas, bueno, perdón, en las películas en las que hay un científico que, que son capaces de hacerlo todo. Vienen los aliens y dice, uy, pues el biólogo de la NASA, pues no te preocupes, te hago un algoritmo que estudia la trayectoria y tal, y luego en la realidad un biólogo que estudia un tipo de células no sabe gran cosa sobre el tipo de células de al lado. Somos muy, muy especialistas en la ciencia de hoy en día, del siglo XXI. Entonces, es muy difícil definir un paraguas que englobe a todos los perfiles que se meten en esta ciencia de datos. Por eso yo voy a insistir una vez más en las herramientas. Cuando uno tiene las herramientas, es mucho más fácil centrarse en un sector o en otro. Eso no significa que sabiendo las herramientas puedas entrar en cualquier sitio y resolver problemas de cualquier ámbito, ni mucho menos. Pero es cierto que esas herramientas te dan una experiencia que es reutilizable en varios ámbitos. Yo, por ejemplo, pues empecé, como os digo, en el mundo de las finanzas, he seguido en el de la salud y ahora soy consultor y hago proyectos de muchos tipos. Mi proyecto actual está en turismo. Entonces, y tengo alguno también relacionado con la salud, que si queréis ahora os cuento también, si nos sobra tiempo. Pero voy a insistir en que es muy importante conocer las herramientas. Herramientas que pueden diferir de una aplicación a otra, pero que suelen tener como base la estadística, la programación y el proceso. Cuando antes Andrea os decía mucho esto de hay que hacerse las preguntas adecuadas, y no solo eso, hay que saber validarlas y hay que saber qué efectos va a tener. Bueno, pues eso no es un conocimiento abstracto, eso es algo que se estudia y que se aprende y que la experiencia te lo consolida. Lo digo porque no penséis que somos alquimistas mezclando procesos, ni mucho menos. A mí no me quiero poner muy técnico, pero se me ocurre el protocolo CRISP-DM, que es un protocolo de ciencia de datos que nos da exactamente los pasos que tenemos que seguir para hacer un proyecto de ciencia de datos exitoso. Entonces, por englobar todo esto que estoy diciendo, ¿qué hace falta para ser un buen científico de datos en salud y que haga esto? Estudiar y tener claro esos procesos y saber manejar esas herramientas. Insisto en que esto no son ideas felices, y menos en medicina, donde los procesos están muy estructurados porque pueden ser muy buenos, pero también pueden tener una parte mala de la que hay que cuidarse. Voy a Entonces, aprovechar este tiempo que tengo aquí para animar a los presentes a que hagan más te preguntas. iba A a mí me hacer una encanta, pregunta, que hay claro, me una encanta hablar con vosotros y muy en bien. concreto, Miguel, hay una sobre, por concretar un poquito más,
valga la redundancia, sobre lo que estabas comentando y lo que estabais comentando. Porque, por ejemplo, Jackie dice, bueno, buenos días, porque supongo que está en Latinoamérica, dice que es tecnólogo médico de laboratorio y que le gustaría aprender sobre análisis y predicción en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades usando datos clínicos obtenidos del paciente y publicar los datos obtenidos. Dice que desearía saber si con, por ejemplo, el máster en Big Data sanitario se podría obtener conocimiento para ello. Sin duda, sí, sí. Sin duda. Claro. Sin ningún resquicio de duda, sí. Perdona, y una de las Sí. cosas que dice ahí que es muy importante, que me parece importante, dice del paciente, ¿no? O sea, también es importante, que no lo dijimos hoy, pero que los datos vienen de diferentes orígenes, no solamente son los que estamos pensando todo el tiempo, que están en las historias clínicas, que están relacionados con la relación asistencial entre un profesional y una persona. Este cacharrito que tenemos aquí está lleno de datos que tienen que ver con nuestra salud, porque cómo nos relacionamos con Instagram también es salud, ¿no? O sea, si una persona deja de relacionarse con otra, si no habla por teléfono durante X tiempo, también puede dar determinados patrones, ¿no? De comportamiento. Entonces, la variabilidad, que de lo que hablaba de las 3V, ¿no? De datos y la conformación y comparación de diferentes tipos de datos es realmente lo que nos lleva a hacer cambia la agenda de investigación de manera muy interesante, ¿no? Que creo que, y muchos de los datos los tenemos los ciudadanos y no somos muy conscientes de ello, ¿no? Perdón, tenía que poner esto aquí porque tengo No, un sí, en punto verdad, bastante importante con esto. es que tienes muchísima razón y suscribo todo lo que dices. Poco más que añadir a la respuesta. La respuesta es que sí, efectivamente, eso se puede hacer. Es prácticamente lo que hacemos con inteligencia artificial en el máster y bueno, en los proyectos que tenemos relacionados con salud. A mí me gusta mucho. La inteligencia artificial es muy genérica y me encantaría haceros una introducción, pues en otro momento, asumo, pero si tuviera que contarla en 4 palabras, sobre todo la que se acerca a la salud, la veo como una regla de 3. Es, si a este paciente con estas propiedades, estos marcadores, estos test, le pasó esto, ¿qué le pasó a este otro paciente del cual no tengo los resultados? Esa es probablemente, esa regla de 3 es una de las más usadas en investigación. Entonces, a la persona que hace la pregunta, si tú tienes esos datos de esos pacientes y quieres establecer esos patrones que te ayuden a diagnosticar a otras personas, eso es exactamente lo que hace la inteligencia artificial, en concreto en su variante supervisada. Mientras Y ya, aunque esperamos... lo siento. sí, iba a decir solo que, aunque no se relacione con la pregunta de este alumno, ha hablado Andrea de inteligencia artificial y salud mental, y solo decir que también se están haciendo avances importantísimos en este campo. No pensemos que la salud es solamente me pasa no sé qué, me meten un jeringazo o me ponen estas pastillas. La salud es mucho más amplia y decía Andrea, incluso en el móvil tenemos datos. Bueno, yo es que diría más, solo estudiando cuándo duermes y cuándo consultas el móvil, un algoritmo o un especialista se hace una idea bastante certera de la salud mental de uno, de su higiene del sueño, etc. Es También muy yo importante usar vi, estos lo datos. siento que te interrumpa, yo vi No, por que favor. a través de Instagram, dependiendo de los filtros que se utilizan, se sabe si una persona está o en depresión o etcétera. Ujú. Sí, Es sí, no, un en mundo. relación a patrones relacionados con las redes sociales y con otro tipo de datos que los mismos ciudadanos podamos declarar, hay muchísima investigación hoy en día que se nutre de este tipo de variabilidad de datos, ¿no? Que esto hasta ahora era imposible de asumir, ¿no? O cómo nos comportamos en Twitter, dependiendo del día que tengas y lo interpelativo que estés en Twitter, podemos identificar cómo es tu de sentido, cómo es tu estado del humor y demás. Hay muchos patrones que se dan que realmente todo esto es posible porque, como dije al principio,
somos datos. Entonces, al final estamos generando todo el tiempo ese tipo de datos que, estructurada, analizada, se transforma en información y conocimiento, como decía Miguel antes. Hay una pregunta en el chat de Berta Zamora que pregunta, ¿y en neuroimagen qué puede aportar el Big Data? Neuroimagen unido a los datos clínicos en niños con una enfermedad, por ejemplo, en enfermedades metabólicas. Bueno, pues como he comentado al principio, mi primera aproximación al mundo de los datos fue precisamente estudiando neuroimagen para tratamiento del Alzheimer. Lo siento mucho, Berta, yo no sé sobre enfermedades metabólicas, no te puedo contestar tan específicamente, pero sí te puedo decir que en neuroimagen unido a datos clínicos, esa es una de las maravillas de la inteligencia artificial. Ya no necesitas tener datos tabulares perfectamente estructurados, donde cada fila es un paciente, cada columna es un biomarcador. A ver, este paciente tiene esta densidad de glóbulos rojos, estas plaquetas, este azúcar en sangre, sino que ahora los algoritmos actuales son capaces de tratar con datos no estructurados, incluyendo imagen. Yo con lo que trabajaba era con TAC tridimensional del cerebro. Entonces teníamos el cerebro que se analizaba por rodajitas y eso pues te hacía una imagen tridimensional de la cual podías sacar patrones. Pero no trabajamos solo con eso. Por supuesto, tenemos en cuenta un montón de datos estructurados, como la edad del paciente, que trabajando en Alzheimer evidentemente es muy importante, pero otros datos como pues, su saturación de oxígeno en sangre, azúcar, etc. Entonces, sin saber en concreto sobre enfermedades metabólicas, te diría que ¿qué puede aportar el Big Data? Pues puede sacar patrones de esas imágenes y esos datos extra que, con un poco de suerte, dependiendo de cuál sea tu pregunta, te sean útiles. Si tu pregunta es, ¿puedo diagnosticar precozmente a estos pacientes? Insisto, sin saber demasiado de enfermedades metabólicas, estoy tentado a decirte que sí, que se puede perfectamente, como ya se ha probado, con mucho otro tipo de enfermedades. Y seguro que si me pongo a indagar un poco y a ver la literatura actual sobre el tema, encuentro algunos ejemplos. También, como decía antes, ¿qué no se está haciendo en el mundo de los datos en medicina hoy en día? Espero, Berta, que esto conteste a tu pregunta. No sé, Andrea. Y si no, ya veremos a Berta en algún periódico en algunos años, habiendo respuesto a esta pregunta. Correcto, Berta. Si googleas en Google Scholar, por ejemplo, buscando papers sobre esto y no encuentras, ahí has encontrado un fantástico nicho de investigación y desarrollo. No sé si estáis viendo el chat, pero se está riendo y que dice que Sí. muchas gracias. Mientras, no sé si tenéis alguna cuestión que querráis comentarle antes de cerrar esta sesión a Miguel y a Andrea. Mientras que esperamos, por si acaso, unas breves reflexiones sobre la temática, Andrea, Miguel, para cerrar. Yo creo que bueno, que ya hemos dicho bastante, pero prácticamente lo más importante es evidenciar la necesidad de profesionales especializados en este ámbito, en el ámbito de las tecnologías y la salud, y específicamente en la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el Big Data. Es sin duda una necesidad que no solo tenemos ahora, sino que tendremos cada vez más en el futuro muy cercano. Entonces, invitarlos a todos a formarse en este espacio y hacerse esas buenas preguntas para que lo que construyemos se tenga sentido. Muy bien. Yo solo incidir en que estamos en medio de una revolución y que hay no solo sitio para todos, sino necesidad de más personas que se dediquen a esto. Y también querría acabar con una de las barreras que se encuentra la gente que quiere empezar, que es que no se sienten autoeficaces, que creen que esto es magia de algún modo. Como decía Clark, el escritor, que
tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, la mayoría de las personas que, bueno, si no todas las personas que están aquí tienen una formación específica y han tenido que aprender sobre algo en concreto que a otros nos podría parecer muy extraño. Solo deciros, las matemáticas, la programación, la inteligencia artificial es una ciencia que se estudia como la medicina, la ingeniería y cualquier otra. No tiene nada de mágico, no hace falta una intuición extraordinaria, ni tenemos unas propiedades diferentes al resto de científicos, investigadores, tecnólogos, etc. Es algo que uno se sienta y lo aprende. Bueno, si no tenéis ninguna cuestión más, os quiero comentar que tanto Andrea como Miguel los podréis encontrar en el máster de Big Data Sanitario y os pueden ampliar, bueno, y formar y ayudaros a introduciros en este mundo de los datos y la salud. Podéis encontrar el máster en el campus de Big Data o en nit.es.